simulaciones sobre el cuerpo rígido. O sea, tú puedes, ¿cómo decirlo? Eh, puedes simular un sistema añadiendo fuerzas y viendo cómo se comporta. Y lo que les iba a mostrar ahorita es un ejemplo de una de las simulaciones que vamos a ver durante el curso, si es que el editor carga. Una pregunta, ¿estas reuniones se graban automáticamente en Zoom? Digo en Zoom, en Microsoft Teams. Ah, ok, es que me apareció como que se está grabando. Ah, sí, profe, fui yo. Ah, ok, Qué buen día. ok. Sí, la podemos grabar y al finalizar toda la reunión, en los comentarios ahí la podemos guardar de manera independiente. Ah, perfecto. Entonces voy a cerrar mi programa de grabación Mm. para que no consuma recursos. Ok, lo que les quería mostrar era este entorno que se llama Unity. Es un entorno, en realidad es un entorno de desarrollo de videojuegos, pero se puede utilizar para plantear sistemas mecánicos. Por ejemplo, aquí tengo una simulación de un tipo de sistema mecánico que es como un péndulo que está conectado a una masa que se desliza sobre esta barra y entonces está sintiendo las fuerzas de la masa que tenemos acá. Y aquí lo que estamos visualizando son las fuerzas que actúan sobre este sistema. Entonces, esta herramienta de Unity es útil para modelar sistemas como este, porque aquí no estoy metiendo nada de cómo resolver las ecuaciones o no hice ningún planteamiento newtoniano. Simplemente puse mis objetos y le pedí a Unity que iniciara una simulación. Entonces, es una de las maneras en las que vamos a plantear los problemas que surjan. En especial, lo que me gusta de este método es que te permite visualizar, o sea, en la misma simulación en Unity, te permite visualizar cuáles son las fuerzas de constricción que están actuando sobre un sistema dado, sin tener que calcularlas. Y entonces es por eso que estamos viendo como esta fuerza de aquí, que es la fuerza que necesita hacer este hilo o esta barra para mantener esta masa pues a una distancia fija de esta. Entonces, esa es la idea básica. Algunos problemas se pueden plantear así, se pueden comenzar a estudiar así. Ok, ya estamos 13. Faltan unos más. Los veo con cara de sueño. Sí, nos levantamos a las 6 porque Aso, tuvimos clase a las 7. no, qué horror. Mínimo la pueden tomar desde la cama, ¿no? Sí, pero
¿Siguen en la clase de óptica los otros compañeros o ya comenzamos? Yo digo que ya comenzamos, profe. No Bueno, sé mis otros compañeros que estén haciendo, pero sí. ok. Entonces, vamos a comenzar con un pequeño repaso acerca del planteamiento de la mecánica según Newton. Entonces, esto es porque ayer Daniel me comentó que no recordaba muy bien todos estos principios. Entonces, vamos a empezar desde la mecánica de Newton antes de ir a otro tipo de planteamientos como el, el mecanismo. Antes de ir a otros planteamientos como el principio de D'Alembert. Y bueno, para empezar, podemos comenzar con la pregunta más simple, que es, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, en este curso de mecánica. Eh, la mecánica, bueno, voy a comenzar planteando el objetivo principal de la mecánica. Y es que el objetivo principal de la mecánica lo podemos definir como es la búsqueda de una descripción precisa y coherente de la dinámica de partículas, de las partículas en general. Sí se ve el pizarrón, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Y aquí surge pues una duda de que a qué tipo de partículas nos estamos refiriendo. ¿Partículas elementales o qué? Así si les pregunto directamente, eh, ¿qué es una partícula? ¿Qué me podrían responder? ¿Se referiría a masas puntuales? Ok, entonces esa es la respuesta correcta. Para el modelado de los sistemas en la mecánica, estamos considerando que los sistemas están compuestos de una partícula o varias partículas. Por ejemplo, cuando hacemos el clásico ejemplo de aquí tenemos la Tierra y modelamos la Tierra como si fuera un sistema donde hay muchas partículas con masa y cada una de estas partículas está ejerciendo una fuerza sobre otra partícula de masa m, que vamos a poner aquí. Entonces hay una fuerza que es la fuerza de interacción entre todas estas partículas. Y por partícula aquí estamos definiendo simplemente un objeto con masa. De nuevo, si este es el caso de que estamos trabajando con el problema de gravitación, resulta que si hacemos la suma de todas las fuerzas, de cada contribución de las fuerzas de todas las partículas, vamos a llegar a que podemos modelar este sistema como si toda esta,
este cuerpo que vamos a decir que es la Tierra, es una sola partícula. Vamos a poner esto M2. Y entonces, la descripción de todas las fuerzas que actúan en este sistema se vuelve muchísimo más simple. Es hasta cierto punto risible modelar algo tan vasto como todo un planeta, como si fuera una partícula con una cierta masa. Pero resulta que es así como funciona la mecánica. Entonces, por partículas siempre nos vamos a estar refiriendo a objetos de masa, con masa. Y las leyes de Newton, precisamente, nos dicen cuáles son las leyes que gobiernan el movimiento de sistemas de partículas. Em, antes, antes de continuar, quiero poner unos cuantos más ejemplos de sistemas que se modelan con partículas. Hemos visto aquí que el ejemplo de un planeta que puedes modelar como un conjunto de muchas partículas es equivalente a que si tú tienes un sistema con dos partículas, donde esta partícula de aquí tiene la masa que es una suma de todas las partículas individuales. En el caso de otros sistemas, como por ejemplo, qué sé yo, vamos a imaginarnos que tenemos aquí el, el clásico ejemplo de un cuerpo rígido, una varilla que está sostenida de esa manera. Bueno, en este caso, también estamos modelando el sistema como un conjunto de partículas. Voy a hacerlo un poco más dramático. Podemos modelar este sistema como un conjunto de partículas y como es un cuerpo rígido, tenemos que las partículas están ejerciendo fuerzas contrarias entre sí de manera que se cancelan. Y es por eso que es un cuerpo rígido. Otro ejemplo de un sistema de partículas pues podría ser el caso de un gas, donde a lo mejor tendríamos algo como esto. Un sistema donde hay muchas partículas que no necesariamente tienen interacciones entre sí. Y desde el origen de coordenadas, pues podemos trazar un vector. Si esta es la partícula 1, pues podemos trazar un vector hacia la partícula 1. Podemos hacer lo mismo para todas las demás partículas. Vamos a decir que esta es la 2. Y entonces, en todos estos problemas, estamos modelando sistemas físicos reales y muy diferentes con una abstracción muy sencilla, que es la de decir, ok, nuestro sistema está compuesto de partículas, que son objetos con masa, y podemos resolver la dinámica de estas partículas por medio de las leyes de Newton. Hasta aquí supongo que ya no hay problema, es todo lo que hemos visto en los cursos de mecánica clásica con Narváez. Sí lo llevaron, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos las leyes de Newton para describir cuál es el comportamiento de estos sistemas de partículas. Las voy a anunciar aquí solamente por completez. Estas son cosas que se tienen que saber de memoria. O sea, neta que se tienen que memorizar.
así solamente por llamarse físicos. O sea, si eres físico, te las tienes que saber todas. Así que les recomiendo que todas las noches, pues antes de dormir, así se pongan como a rezar y oren las 3 leyes de Newton hasta que se las memoricen por completo. Ok, entonces, ¿cuáles son las leyes de Newton? Bueno, la primera nos dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él. Y bueno, de por sí, planteado de esta manera, la primera ley de Newton no parece muy informativa porque tenemos aquí algo que todavía no hemos definido. O sea, imagínense que no saben nada de mecánica, ya no han pasado por el curso de Narváez, entonces no tienen ni idea y leen esto por primera vez. Entonces dice, todo cuerpo permanece en reposo, movimiento uniforme, a menos que una fuerza actúe sobre él. ¿Y qué es una fuerza? Bueno, una fuerza, la definición de fuerza, la tenemos contenida en la segunda ley de Newton, que la vamos a expresar de la siguiente manera. Todo cuerpo sobre el que actúa una fuerza se mueve de tal forma que la variación de su ímpetu por unidad de tiempo es igual a la fuerza. Y esto lo que nos dice nos está dando una manera de definir cuál es la fuerza experimentada por una partícula. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Ay, no, qué feo me quedó. La fuerza va a estar relacionada con la variación del ímpetu o momento lineal que en el caso de un sistema de una partícula, pues vamos a ver que el ímpetu lo podemos definir simplemente por m por b,
Y esto nos lleva a la forma en la cual todos conocemos la segunda ley de Newton, que es, bueno, asumiendo la masa constante, tendríamos masa por la derivada de la velocidad. Entonces esto es la aceleración. Y esta es la segunda, la forma más general de la segunda ley de Newton. Y esta forma nos provee de una definición de cuáles son los objetos de la fuerza. Por ejemplo, esto nos dice que la fuerza está relacionada con la aceleración de una partícula y la masa de esta partícula. Pero aquí hay otra cosa que todavía no hemos definido. De nuevo, imagínense que jamás han entrado en un curso de física. Y entonces dicen, bueno, ¿qué es la masa? O sea, la masa de un objeto no es algo tan intuitivo como podría parecer. Mm, eh, Nosotros estamos acostumbrados a que hay aparatos como las básculas donde nos ponemos y nos dicen cuánta masa tenemos exactamente. Pero el aparato lo que realmente está midiendo no es la masa, sino el peso que está experimentando. Entonces, digamos que la masa en sí es algo que estamos construyendo a partir de una relación entre las fuerzas aplicadas y las aceleraciones resultantes. Para que esto quede más claro, esto va a quedar más claro cuando hagamos una definición de la masa, y para llegar a esa definición podemos utilizar la tercera ley de Newton. ¿Y qué nos dice? Vamos a plantearla así. Cuando dos cuerpos ejercen fuerzas entre sí, estas fuerzas son de intensidades iguales y en sentido opuesto. Y bueno, para ilustrar esto tenemos también el clásico ejemplo de dos partículas. Vamos a llamarla esta la partícula 1 y esta la partícula 2. Y resulta que estas partículas, a lo mejor por interacción gravitacional, experimentan una fuerza mutua. Entonces, aquí tenemos una fuerza que va desde la partícula 1 hasta la partícula 2. Y de este lado tenemos aquí otra fuerza que va desde la partícula 2 hasta la partícula 1. Y resulta que estas fuerzas en realidad son iguales, pero en direcciones contrarias. Y bueno, estas son las tres leyes de Newton que todos conocemos. Y a partir de esto vamos a ir viendo las definiciones de todas estas cosas que nos aparecen acá. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok.
Ok, aquí vamos a hacer unas cuantas observaciones antes de pasar a lo siguiente. Porque dentro de estas tres definiciones hemos hecho también algunas definiciones de manera implícita. La primera definición intuitiva que hemos hecho, definición implícita que hemos hecho, es que el concepto de distancia eh, la distancia, de hecho, la estamos utilizando a la hora de plantear este término, la velocidad, que es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Entonces, en este término está implícito el concepto de distancia y estamos asumiendo que es un concepto intuitivo que se puede entender de manera geométrica y, y ya, no hay que pensarlo más. De hecho, pues esto para los casos relativistas no es necesariamente cierto. La segunda definición implícita que hemos hecho aquí es que el tiempo es una magnitud absoluta. Sí. Ok, ¿y a qué me refiero con esto de que es una magnitud absoluta? Bueno, el- lo que significa es que el tiempo va a ser igual en todo el espacio, dado un sistema de referencia. No hay dilatación temporal como en el caso de la relatividad. Es una magnitud absoluta que avanza de manera constante en todos los lugares del universo. Y, bueno, como tercera definición implícita, tenemos que una partícula es un objeto con masa. Así lo hemos estado modelando. Y bueno, de nuevo, tenemos aquí algo que no tenemos bien definido, que es la masa. Dentro de estas tres leyes de Newton, no hay una definición alguna de esto que llamamos masa. Es decir, la segunda ley de Newton plantea la relación entre la fuerza y la aceleración y dice que es directamente proporcional y la proporción tiene que ver con este objeto m que nosotros conocemos como masa, pero digamos que imaginemos que no conocemos exactamente qué es este objeto aquí. Así que no está bien definido todavía. Vamos a hacer una definición operacional que nos va a permitir trabajar, o al menos nos va a permitir tener una expresión que nos ayude a establecer qué es la masa. Entonces, vamos a hacer la definición operacional de masa.
Ok, y vamos a empezar a plantearlo así. Imaginemos que tenemos dos cuerpos aislados, es decir, dos partículas, una y dos, y estas ejercen fuerzas entre sí. Entonces, uy, consideremos dos cuerpos aislados. Por aislados no me refiero a que estén aislados entre sí, sino que están aislados del resto del universo. Y vamos a llamarle los cuerpos unidos que ejercen, ejercen una fuerza entre sí. Y pues no sabemos cuál es la magnitud de la fuerza, pero al menos, según la tercera ley de Newton, conocemos que la relación entre estas fuerzas tiene que ser la fuerza experimentada por el cuerpo 1 va a ser igual, pero en sentido contrario, a la fuerza experimentada por el cuerpo 2. Ahora, a partir de la segunda ley de Newton, a partir de la segunda ley, vamos a tener que esta equivalencia la podemos descomponer en las variaciones del momento lineal. Es decir, que podemos decir que la fuerza 1, que es la variación del momento lineal, la partícula 1, con respecto al tiempo, es igual a menos la variación del momento lineal de la partícula 2 con respecto al tiempo. Ahora, esto implica, vamos a suponer que en nuestras partículas no están cambiando de masa, por lo tanto, podemos expresar esto como m1, la derivada de la velocidad de la partícula 1 entre dt igual a m2 menos la derivada de la partícula 2 con respecto al tiempo. Ahora, de hecho, no siempre se cumple que podemos establecer esta equivalencia. Así una pregunta en general. ¿Cuándo no podríamos hacer este paso? Transformar esta, es, la variación del momento lineal en la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Se les ocurre un caso donde eso no aplique? En un cohete. Exacto, en un cohete. En un cohete podemos modelar como una partícula que siente un empuje debido a la masa que eyecta. Pues estamos lidiando con que si modelamos el cohete como si fuera una partícula, esta partícula va a estar cambiando de masa debido a que expulsa el combustible. Entonces, esto solamente aplica para los casos donde las partículas no están cambiando de masa. Y bueno, de aquí vamos a llegar a que la relación entre la masa 1 y la aceleración 1, hay como que mi lápiz está fallando un poquito, lo dibuja bien feo las líneas. Es igual a menos m2 a 2.
Esas ecuaciones ahorita las tenemos planteadas de manera vectorial, pero si tomamos el módulo de estos vectores, deben funcionar de la misma manera. Entonces no hay problema si hacemos esto. Y ya tenemos una ecuación que nos relaciona las masas y las aceleraciones. Y esto, de hecho, lo podemos todavía simplificar y vamos a expresarlo así. La masa 2 entre la masa 1 va a ser igual a menos el cociente de las aceleraciones. Y bueno, a lo que hemos llegado aquí es a una expresión que nos relaciona las masas de las partículas con las aceleraciones que experimentan. Pero además, esta manera a la que hemos llegado nos permite establecer una definición operacional de masa. Siempre, o sea, si tenemos algo como esto, siempre podemos establecer una masa que vaya a ser nuestra unidad de medida. Por ejemplo, cuando establecemos que tenemos una masa de referencia, esta masa tiene una masa de 1 kilo, entonces vamos a comparar todas las demás masas de los cuerpos con la que yo tengo aquí, que defino como 1 kilo. Entonces, a partir de una masa de referencia, podemos establecer una unidad de medida. Entonces, tenemos que siempre es posible establecer una masa unidad. Como por ejemplo, podríamos decir que la masa 1 pesa 1 kilogramo. Y a partir de esta definición, o sea, puedo agarrar cualquier cuerpo y decir, pues esto pesa 1 kilogramo, sin haber hecho todavía ¿cómo decirlo? O sea, podemos arbitrariamente agarrar un objeto y decir, esta es nuestra unidad de medida, entonces establecemos una masa unidad y entonces ya vamos a poder determinar la masa del otro cuerpo. Por ejemplo, en este caso, podríamos determinar la masa de la partícula 2 simplemente como el cociente de las aceleraciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. No sé si han ¿No hecho... falta la masa ahí en la última ecuación? Perdón. ¿No falta la masa 1 en la última ecuación? Ah, sí, pero como la había definido como 1 kilogramo, Sí, entonces sí. nos queda que... Bueno, siempre le podemos poner las unidades así. Que todo esto está en kilogramos. Pero lo que quiero ilustrar es que siempre podemos establecer una masa que va a ser nuestro sistema de referencia y podemos calcular la masa de los demás cuerpos utilizando viendo las aceleraciones que sufren estos cuerpos. Sí han llevado al laboratorio de mecánica, ¿verdad? Ok, entonces a lo mejor se acuerdan de este clásico ejemplo
donde tienen pues masas en un riel y las ponen a chocar. ¿Sí lo hicieron? Sí, Bueno, profe. si, si hacen las colisiones así sin más, o sea, si ponen las... tienen ahí como aparatos, tienen unas piezas de metal que son las que se deslizan sobre el riel. Si hacen el experimento de chocarlas así sin más, la colisión que produce sonido y calor hace ¿cómo decirlo? Hace ya después de la colisión, el movimiento resultante sea como diferente. Lo que quiero expresar es que para este experimento seguramente tuvieron que colocar algún tipo de resorte para evitar la disipación de calor. Y una vez que hacen este experimento, pueden medir las velocidades o sea, si tenían una velocidad inicial de una de las masas y otra velocidad inicial de otra de las masas, pueden medir cuáles son las velocidades resultantes después de hacer este experimento. Y con eso pueden determinar la masa de uno de los rieles en relación con el otro de los rieles. Entonces, ay, se reinició la aplicación esta. Entonces, a partir de las leyes de Newton, podemos establecer este tipo de definiciones operacionales de masa. Así que ya tenemos como un sistema que parece estar bien autocontenido, en el sentido de que tenemos definiciones para todas las cosas que aparecen aquí, como para fuerza, masa y tiempo y distancia. Una curiosidad que, bueno, ahorita lo menciono como una curiosidad, es que si medimos, digamos que medimos la masa de un cuerpo de esta manera. Perdón. Resulta que esta masa, que la vamos a llamar la masa inercial, es totalmente equivalente a la masa que obtendríamos si dividimos el peso del objeto entre la constante de aceleración gravitatoria. De hecho, o sea, esta relación que ambas son iguales, ambas definiciones de masa son iguales, es algo sorprendente. No tendría por qué ser así, pero se han hecho muchos experimentos que confirman que, en efecto, tanto la masa inercial como la masa gravitacional son totalmente equivalentes, lo cual es bastante curioso de por sí. Y bueno, una vez ya con esto ya totalmente establecido, podemos pasar al inicio de la descripción de un sistema mecánico de una manera general. Entonces, esto, que es la intro, lo vamos a dejar acá. Perdón, no entendí por qué tendrían que ser diferentes la masa inercial y la gravitacional. De hecho, o sea, en efecto, no hay... Ok, esta masa que tenemos aquí, la masa inercial, es la masa que medimos de la interacción de la fuerza entre dos objetos. O sea, aquí no estamos involucrando la gravedad ni nada. Solamente estamos midiendo la relación entre una fuerza aplicada y la aceleración que sufre esta partícula. De hecho, le voy a poner aquí masa inercial.
Y esa otra masa de aquí es la masa que medimos, es la masa que medimos a través de pesar un cuerpo. Es decir, lo pones sobre una báscula y la relación entre la fuerza que mide esa báscula y la constante de aceleración gravitatoria te da otra masa que podemos llamar la masa. Déjame ver cómo le puse aquí. Yo le llamo masa gravitacional, pero creo que el término correcto es masa pesante. Y bueno, estas dos masas de por sí no tendrían por qué ser equivalentes. Una masa es la que se mide a través de la interacción de dos cuerpos y otra masa es la que se mide a través de ¿cómo llamarlo? De la fuerza que experimenta un cuerpo debido a la gravedad. En sí no hay ningún motivo por el cual estas dos masas, estas dos definiciones de masa sean equivalentes, pero resulta que lo es, lo cual es sorprendente. Y bueno, el efecto más claro que podemos visualizar de que ambas masas sean equivalentes es que imaginemos que estamos en el experimento este donde Galileo se sube a la torre de Pisa, agarra dos objetos con diferentes masas, los suelta y ve que ambos objetos llegan al suelo al mismo tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque la masa gravitacional, perdón, la masa pesante y la masa inercial son totalmente equivalentes. Si no fueran equivalentes, un objeto caería antes que el otro. Y bueno, esa fue como la primera medición de que ambas masas son en efecto equivalentes. Se han hecho muchos más experimentos para confirmarlo y hasta ahora no se ha encontrado ningún tipo de diferencia entre la masa inercial y la masa pesante. ¿Hasta aquí hay más dudas? Ok, entonces vamos a pasar directamente a la introducción a la mecánica clásica como tal. Entonces, a ver cómo le ponemos. Vamos a comenzar con la mecánica de una partícula. Y para empezar a plantear todo esto, vamos a hacer algunas cuantas definiciones que pueden parecer obvias, pero es para tenerlo todo de una manera pues más concreta. Para describir la mecánica de una partícula, vamos a decir que aquí tenemos una partícula, la vamos a llamar. Ay, perdón. Ok, no nos vamos a restringir a dos dimensiones, podemos ponerle tres. De ese es el eje X, el Y y el Z. Y tenemos una partícula P. Vamos a comenzar primero definiendo si un vector R que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta la partícula. En este caso, tenemos que el vector R está definido en términos de las coordenadas cartesianas.
Es decir, es una función de x, y y z. Ahora, digamos, sea r el vector radial de una partícula P, desde un origen O eh, este origen O siempre va a depender del sistema de coordenadas. Así que para poder definir este vector radial, siempre necesariamente tenemos que colocar algún lugar donde va a estar el origen de nuestro sistema de coordenadas. Para que funcione todo esto, pues tenemos que estar seguros que nuestro sistema de coordenadas no está siendo acelerado. Es decir, que es un sistema de referencia inercial. Eh, una vez que tenemos esto asegurado, podemos definir su vector velocidad. Y para describir la velocidad, pues la vamos a dejar en términos de la variación de este vector r con respecto al tiempo. Y antes de seguir, solamente una pregunta. ¿No les causa ruido ver una derivada de un vector? Ya lo han visto en los cursos de cálculo. Sí, profe. Ok. Igual, cualquier duda, algún paso donde no sepan exactamente cómo se comporta el operador, me dicen para que lo explique. Ok. Hasta aquí no hemos hecho nada nuevo. Simplemente estamos definiendo cuál es la velocidad a partir de este vector r dado un sistema de coordenadas. Pero con esto podemos comenzar a plantear las leyes de Newton dentro de este formalismo. Vamos a comenzar por definir que el momento lineal P de la partícula se define como el producto de la masa de la partícula por y su velocidad. Esto es que vamos a definir el momento como la multiplicación de la masa por la velocidad. Hasta aquí, de nuevo, no hemos hecho nada nuevo. Simplemente hemos definido qué es la velocidad y qué es el momento dentro de nuestro sistema de coordenadas. Ahora, esta partícula que pusimos aquí, pues puede estar
interactuando con objetos externos o puede estar siendo afectada por algún tipo de campo, como campo gravitacional, campo eléctrico, y a consecuencia de esto, pues la partícula va a experimentar fuerzas posiblemente de varios tipos, y vamos a denotar esta fuerza por F. Entonces lo vamos a escribir aquí. Que como consecuencia de la interacción de la partícula con objetos externos o campos, la partícula experimenta fuerzas de varios tipos. Y vamos a denotar con F, por F la suma de todas estas fuerzas. Ahora bien, ¿cómo definimos esta fuerza? Pues la definición de la fuerza que experimenta la partícula la tenemos dada según la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que existe un marco de referencia en el cual el movimiento de la partícula se describe a partir de la siguiente ecuación. ¿Y cuál es la ecuación? Bueno, pues la que ya conocemos, que nos establece la relación entre la fuerza y la variación del momento lineal. Y esto podemos denotarlo de una manera un poco más compacta poniendo P punto aquí arriba. Es solamente notación.
O otra manera de expresar esta fuerza sería a partir de la variación temporal de la masa por la velocidad, como habíamos escrito antes. Ahora, en la mayoría de los casos, como la masa de la partícula es constante, pues esta expresión se nos reduce a que la fuerza, voy a poner aquí, dado que en la mayoría de los casos la masa es igual a una constante. Oigan, si tienen algún problema de que no le entienden, dígame, porque como que este lápiz táctil luego tiene falla a veces y escribo, y si de por sí escribo bien feo, pues con eso escribo peor. Entonces, en el caso de que la masa es constante, lo que tenemos es que esto se convierte en esta expresión que se reduce a la forma que más conocemos de la segunda ley de Newton, donde vamos a establecer que la aceleración es la segunda derivada de r con respecto al tiempo. Entonces, para un sistema en el cual todo esto es válido, pues vamos a decir que el sistema de referencia es un marco de referencia inercial. Y en este tipo de sistemas o marcos de referencia, pues podemos plantear estas ecuaciones para describir la dinámica de una partícula y lo vamos a poder resolver. A fin de cuentas, esto no es más que una ecuación diferencial. Y ya ahora sí, ya han llevado el curso de Narváez, han visto ecuaciones diferenciales, así que ya no les debe dar miedo. No como cuando los vimos en métodos numéricos. Ok, entonces, por ejemplo, con este planteamiento, ¿qué podríamos resolver? Pues vamos a poner el caso más simple, porque somos físicos y nos encanta resolver el oscilador armónico. Entonces, vamos a ponerlo así. Una partícula con masa m sujeta a una fuerza negativamente proporcional a su posición, chéquense todo el choro que acabo de decir solamente para no decir que esto es un oscilador armónico, como el que todos conocemos. Pero en sí, básicamente, esto es el tipo de sistemas que ya hemos resuelto muchas veces, seguramente en sus cursos de mecánica anteriores o física general, donde aquí en este sistema pues tenemos aquí una particulita con una masa m. Esta partícula
está a una cierta distancia, la cual vamos a llamar X, y debido a que tiene este resorte acá, con constante de Hooke K, esta masa va a estar experimentando una fuerza, y esa fuerza depende enteramente de la posición. Es decir, vamos a ponerla como menos kx. Entonces, a partir de esto ya podemos resolver cuál va a ser la dinámica de esta partícula de masa m. Para esto vamos a ver, le voy a poner nombres a las ecuaciones para que no nos perdamos. Vamos a decir que a esta ecuación de aquí le voy a poner nombre de ecuación 1. Y a esta forma de aquí le voy a poner el nombre de la ecuación 2. Y bueno, entonces aquí, a partir de la ecuación 2, utilizando la ecuación 2, podemos sustituir este término de la fuerza de manera que nos va a quedar que F de X va a ser igual a menos Kx, y esto además va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero aquí la aceleración lo voy a escribir como la segunda derivada de la variable que estamos tratando aquí. En este caso tan simple, pues el vector radial simplemente, de hecho, el vector que va desde el origen de coordenadas, que lo estamos situando acá, hasta la masa. Y este vector radial en realidad solamente tiene una componente, que es la componente X que habíamos escrito antes. Entonces, la segunda derivada del vector R va a corresponder a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces vamos a establecer que esta forma de la segunda ley de Newton, y ya lo que tenemos ahora es, chéquense que esto lo podemos transformar en X punto punto más K sobre M multiplicado por X igual a 0. Obviamente aquí la dependencia temporal está implícita, pero estas son funciones que dependen de t. Y esto, pues ya, lo conocen, ¿a qué les recuerda? El tipo de ecuaciones diferenciales que ustedes resolvían en el curso de Narváez. Díganme que sí lo han resuelto, por favor. ¿No? ¿Sí? Yo tengo una pregunta, ¿por qué X pasó a ser la segunda derivada? No entiendo. Ok. Es lo que hice aquí. Ok, quizá debería hacerlo un poquito más explícito. Habíamos definido que R es el vector que apunta desde el origen a la masa. Esto quiere decir que aquí el vector, lo voy a poner más grande, el vector R es solamente X, 0, 0. Supongamos que estamos en un espacio tridimensional. Si estamos en un espacio bidimensional, como aquí, que hemos puesto la coordenada Z, así que esto bien puede ser el eje X, el eje Y. Entonces nos vamos a quedar solamente con esto. Ok. La segunda ley de Newton nos dice la relación entre
la fuerza aplicada y la masa de la aceleración, y en este caso del oscilador armónico tenemos que la fuerza está en términos de una constante y su posición. Ahora, si lo queremos poner más general todavía, también hubiéramos podido haber hecho esto. En vez de X, le voy a poner R aquí. Ok, y ya tenemos la posición en la notación vectorial. ¿Y cuál es la aceleración? Bueno, la aceleración sería la segunda derivada del vector R respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? Bueno, pues la primera derivada sería la derivada de X con respecto al tiempo, y aquí no tenemos nada. La segunda derivada es la segunda derivada respecto a X de t cuadrado. Y aquí tampoco tenemos nada. Y además, pues este término de aquí lo podemos expresar simplemente como x punto punto y 0. Entonces, lo que hice aquí fue simplemente sustituir, si tenemos que R, o sea, como no tenemos componente vertical, simplemente podemos sustituir la componente horizontal, que es la única que nos va a quedar, y entonces aquí en vez de R, vector, vamos a tener X. Y en el caso de la aceleración, pues ¿qué vamos a tener? X punto punto, o XB', como quieran llamarle. Entonces lo que nos va a quedar es esto. Y es por eso que la ecuación queda de esta manera. No sé si resuelve un poquito tu duda. Sí, Ok. Entonces, déjeme ir tantito por un vaso de agua y ahorita regreso. Hay como un receso de 3 minutos para que vayan al baño, tomen su café. Ahorita vuelvo. Ya, es que tomé mucho café y ya tenía seca la boca. Ok. Entonces, digamos que hasta aquí no hay dudas, no hay problemas. Lo que hemos hecho es llegar a una ecuación diferencial que nos describe cómo se va a mover esta masa. Y pues ya que han llevado su curso de ecuaciones diferenciales, saben reconocer que esto de aquí, pues es una ecuación que nos va a quedar en términos de senos y cosenos. Así que voy a directamente irme a la solución. Y podemos expresar la solución como a seno de la raíz de k entre m por t más b coseno y lo mismo. Entonces, a partir de la formulación newtoniana, lo que hemos hecho es, hemos construido un sistema
y hemos utilizado la segunda ley para transformar nuestro sistema en una ecuación diferencial. Y a partir de esta ecuación diferencial podemos obtener una solución que nos describe cuál es el comportamiento de este sistema, que pues, en este caso del oscilador armónico, más o menos nos imaginábamos que la cosa iba a ser algo así, algo que oscila. Y bueno, en este tipo de ejemplos no hay muchas dificultades, ¿no? Porque solamente lo único que tenemos que hacer es llegar a la ecuación diferencial y podemos llegar a esta ecuación diferencial a partir de la segunda ley de Newton y listo, ya tenemos la solución al problema. Así que podría parecer que la mayoría de los sistemas físicos pues se pueden resolver de esta manera. Nada más aplicamos las leyes de Newton eh, y encontramos cuál es la ecuación que describe el movimiento de nuestro sistema, resolvemos la ecuación diferencial y bye, ya, listo. Pero no todos los sistemas físicos son tan simples de resolver. Hasta ahora, seguramente han trabajado con sistemas físicos que son estáticos, como por ejemplo el clásico ejemplo de tenemos una masa que está suspendida por unos hilos pegados a una pared y el problema te pide que calcules la tensión que hay sobre estos hilos, ¿no? Entonces es un sistema estático que se resuelve pues estableciendo cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema. Como es estático, decimos, pues las fuerzas deben ser, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, a partir de estas condiciones, podemos resolver para cada una de las fuerzas, de las fuerzas individuales, ¿no? Que son las tensiones. Estas tensiones, en realidad, pueden actuar como fuerzas de constricción que restringen la dinámica del sistema en cuestión que estamos estudiando. Entonces, en el caso de sistemas estáticos, eh, plantear y resolver estas fuerzas de constricción no es muy complicado porque tenemos la condición de que la suma de todas las fuerzas debe ser cero y entonces podemos llegar a un sistema de ecuaciones en el cual resolvemos para las incógnitas de las fuerzas de constricción, que en el caso de este sistemita, de la masa colgando de unos hilos, pues las fuerzas de constricción son precisamente las fuerzas que están realizando los hilos para mantener la masa estática. Pero veamos un ejemplo con un tipo de fuerza de constricción un poco, un poco diferente. Y antes de proseguir, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, no hay dudas en su corazón. Ok, entonces, comenzamos con constricciones. Entonces, bueno, voy a escribir formalmente el choro que acabo de decir, que es que a partir del resultado anterior, o mejor dicho, del ejemplo anterior, podría parecer que todos los problemas mecánicos se pueden resolver como se pueden reducir a resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales.
Y bueno, en el caso del sistema que estábamos resolviendo aquí, que es un oscilador armónico, pues solamente contábamos con una partícula de masa m, y entonces llegamos a una sola ecuación diferencial que nos describe el movimiento de esta masa m. Si tuviéramos más masas, podríamos, eh, si tuviéramos más masas y estas masas estuvieran relacionadas entre sí de alguna manera, tendríamos un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. Y entonces, la manera más general de decir esto es que bajo este punto de vista, pues los sistemas mecánicos se pueden reducir a resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. Pero esto es una sobresimplificación. La mayoría de los sistemas físicos reales no son tan fáciles de resolver, o sea, no son partículas libres o no son partículas conectadas a un resorte. Muchos problemas físicos tienen constricciones, como por ejemplo, ¿qué podría ser una constricción? Imaginemos el caso del péndulo. Siempre me voy a los ejemplos así más simplones como el péndulo, el oscilador armónico y todo eso, todos esos. Entonces, en este péndulo, lo que tenemos es que hay una masa que está conectada por una varilla rígida. Entonces, sobre esta masa está aplicando la fuerza del peso, pero además tenemos una fuerza de tensión aquí. La tensión es la fuerza de constricción. Se llama fuerza de constricción porque es una fuerza que está limitando las posibles posiciones que puede tomar la partícula. Si esto es una varilla rígida, pues lo que nos dice la constricción es que las coordenadas que puede tomar esta masa tienen que estar contenidas, tienen que estar restringidas a este círculo mal dibujado que acabo de poner. Pero entonces, o sea, en sí una constricción es algo que limita el movimiento de un sistema mecánico. Vamos a ver un ejemplo donde tengamos una constricción que podamos expresar de una manera pues, un poquito más fácil. Entonces, bueno, vamos a poner que, sin embargo, esto es una sobresimplificación. Entonces, la mayoría de los sistemas físicos reales están sujetos a constricciones que limitan pues el movimiento del sistema. Ok, entonces pongamos un ejemplo de un sistema con una constricción. Y lo que voy a dibujar aquí es un sistema que consta de... Aquí tenemos
una pendiente con un ángulo que vamos a llamar alfa, y sobre esta pendiente está rodando un disco. Me salen fatal todos los discos, todos los círculos que trato de dibujar. Ok. Entonces, este disco, digamos que tiene un radio R. Vamos a medir cuál es el desplazamiento de este disco, llamando y a esta distancia. Y el disco va a estar rodando, o sea, no va a estar deslizándose como sin fricción, sino que va a estar rodando, dando vueltas hasta llegar hasta aquí abajo. Entonces, mientras rueda, vamos a decir que el total del ángulo de lo que ha rodado lo vamos a llamar teta. Entonces, el problema es, un disco rueda sobre un plano inclinado y aquí es donde viene la constricción, cuando decimos que sin deslizarse. Entonces, el hecho de que no se deslice nos está imponiendo una constricción, que es que este disco, mejor dicho, la distancia y recorrida por el disco tiene que ser igual a el radio del disco multiplicado por el ángulo, que nos da el total de su desplazamiento cuando ha estado rodando. Entonces, aquí vamos a tener una ecuación que nos indica cuál es la constricción del sistema. O sea, es un sistema dinámico en el cual esto se tiene que cumplir. Y bueno, para empezar a resolver ahí, esperen un momentito. Ay, perdón. Sorry, tuve un pequeño error. Estaba planteando mal el problema. Olviden todo lo que acabo de poner. El problema es parecido. Sí, el problema es parecido. Solo que me equivoqué al poner un plano inclinado. Vamos a ponerlo de una manera mucho más general. Vamos a decir que tenemos un disco que está rodando sobre una curva. Entonces, de nuevo tenemos un disco con un radio que ahorita le voy a llamar A, porque así es como lo tengo apuntado. Este disco va a estar rodando sobre esta curva y mientras rueda va a estar haciendo un ángulo al cual vamos a llamar phi.
Y también este disco tiene velocidad, que voy a poner con un vector amarillo. Tiene una velocidad y por eso precisamente está rodando. Vamos a poner el vector que es normal al punto donde está tanto el disco como la curva están pues chocando. Y al ángulo de este vector le vamos a llamar θ. Ahora, la constricción que tenemos dentro de este problema va a ser, de nuevo, algo muy similar a como lo había planteado anteriormente, solamente que me equivoqué de problema. Lo que tenemos aquí es que la velocidad de este disco tiene que ser igual a el radio multiplicado por la velocidad angular, que vamos a denotar como phi punto. Entonces, esto es lo que nos está imponiendo la condición de que el disco tiene que estar rodando, no puede deslizar. Entonces, nada más déjenme poner esto aquí abajito. Y la descripción del problema es un disco rueda sobre una curva. Y bueno, el disco está rodando debido a una velocidad v, que en este caso la velocidad v pues va a depender del ángulo. O sea, si es un ángulo que es más pronunciado, pues la velocidad, digamos que irá como hacia abajo y entonces el disco rodará más rápido. Pero con esto solamente quiero decir que la velocidad va a depender del ángulo. Entonces, podemos empezar a describir nuestro problema primero planteando cuáles son las ecuaciones de movimiento. Bueno, antes de hacer esto, tenemos que definir también cómo es esta velocidad. Podemos descomponer esta velocidad en dos componentes, la velocidad con el componente x, que en este caso sería x punto, y esta velocidad va a estar dada por la magnitud de v multiplicada por el seno de θ. De nuevo, solamente estamos sacando las componentes de la velocidad. Y para el caso de la velocidad vertical, que vamos a poner como y punto, lo que tenemos es menos el módulo de la velocidad por coseno de θ. Entonces, bueno, por completo lo voy a poner con la misma notación. Entonces tenemos que estas tres ecuaciones. Podemos de hecho sustituir esta constricción dentro de las ecuaciones que describen la velocidad. Entonces voy a poner aquí. Vamos a sustituir la constricción en las ecuaciones de movimiento.
¿Y qué tenemos al sustituirlo? Bueno, pues vamos a estar sustituyendo este módulo de la velocidad dentro de estas dos ecuaciones, de manera que lo que nos va a quedar es algo como esto. X punto va a ser igual a por la derivada de phi por seno de teta, y y punto va a ser igual a menos a derivada de phi coseno de teta. Para que quede más explícito el resultado que estamos teniendo, lo voy a poner con la otra notación. ¿Cómo lo pongo? Ok, voy a ponerlo así. Menos a seno de teta multiplicado por la derivada de phi respecto a t. Y para el caso de la segunda ecuación, pues más de lo mismo. Y ya tenemos las ecuaciones que describen el movimiento de este sistema, o sea, la posición XY de este disco. Sorry que no les puse las coordenadas, pero aquí estamos describiendo como que el centro de este disco está denotado por las coordenadas XY. Ok, y entonces llegamos a estas dos ecuaciones diferenciales. Pero aquí hay un problema. ¿A alguien se le ocurre cuál es el problema? ¿Las puedo volver a ver, profe, por favor? Ah, sí. Sorry. Hay tres variables y dos ecuaciones. Exacto, o sea, utilizando el planteamiento newtoniano para resolver este sistema, a lo que hemos llegado es a una expresión donde están involucradas las variables que queremos describir, pero también nos ha introducido una variable nueva debido a la constricción que tiene este sistema. Entonces, al final nos queda un sistema de dos ecuaciones diferenciales con tres variables, lo cual no podemos resolver de manera analítica. Entonces, esto es un problema. Tengo una pregunta, ¿cuál era la constricción? La constricción era esta de aquí. Esta es una constricción que lo que nos está diciendo básicamente es que el disco está rodando sin deslizarse. Y la manera en la que la estamos escribiendo es estableciendo una relación entre la velocidad que puede tener el disco y el ángulo de desplazamiento de este disco. Entonces, como que toda esta información de que el disco está rodando, la estamos introduciendo a partir de aquí. Esta es la constricción. A es la aceleración. A es el radio del disco. Ah, ya. Sí, que está aquí. Sí, de hecho, a ver, es una anotación un poco fea. Qué bueno que me lo dice. Lo voy a poner puras R's, porque si no se confunde. Entonces,
R y C igual aquí. Entonces, bueno, el meter la constricción dentro de este sistema nos llevó a que las ecuaciones diferenciales que nos quedan eh, no podemos resolverlas de manera pues, analítica porque no conocemos cuál es la expresión para la constricción. Sí. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, decimos ante esta situación, vamos a decir que la constricción es no holonómica. ¿Y a qué me refiero con una constricción no holonómica? Bueno, voy a definir acá abajito. Una constricción holonómica se puede expresar eh, por medio de una ecuación que conecta las coordenadas de las partículas. Es decir, que una constricción holonómica la podríamos expresar por medio de una función que, digamos que en un sistema de varias partículas, la constricción la podemos expresar como una función que relaciona las posiciones de las partículas, el tiempo y que es igual a cero. Entonces, si podemos establecer una constricción de esta manera, entonces ya tenemos una constricción holonómica y lo bueno de las construcciones holonómicas es que no nos van a dar problemas. Las que sí nos causan problemas son las constricciones no holonómicas. En este caso, la constricción estaba dada en términos no de las coordenadas, sino de las velocidades. Y es aquí donde comienza el problema, que hace que esta constricción sea no holonómica y a la hora de resolver nuestro sistema, llegar a un sistema de ecuaciones, pues nos vemos con las dificultades de que no conocemos cuál es la expresión para estas constricciones y por lo tanto, pues no podemos resolverlo. ¿Qué tipo de constricción sí sería holonómica? Bueno, por poner un ejemplo, imaginemos que tenemos, a ver, le voy a poner aquí, ejemplo, de una constricción holonómica. Pues imaginemos que tenemos una esfera
Y sobre esta esfera tenemos una partícula P, que a lo mejor y se está deslizando, bueno, sí, se está deslizando sobre la superficie de esta esfera. Y la constricción es que solamente puede deslizarse pegada a la esfera. Bueno, podríamos establecer la constricción, o sea, podríamos construir una expresión para la constricción en términos de la posición. Aquí en este caso, la constricción sería que el al cuadrado del vector r, que, bueno, por simplicidad vamos a dibujar el centro del sistema de coordenadas aquí. Entonces nuestro vector r apunta a la partícula desde el centro de la esfera. Entonces la constricción sería que el módulo al cuadrado de este vector r menos c, donde c va a ser una constante, que en realidad representa el radio de la esfera, va a ser igual a 0. Entonces, si tuviéramos una constricción de este tipo, pues sí lo podríamos resolver, no hay ningún problema. El problema es cuando nuestras constricciones son no holonómicas y entonces tenemos que, a la hora de resolver, incluir todas estas fuerzas que son causadas por este tipo de constricciones. Ahorita ya se nos termina el tiempo, pero así en palabras llanas quiero comentarles lo que vamos a hacer la siguiente clase. Hemos visto que el formalismo de Newton funciona muy bien, excepto cuando empezamos a meter constricciones dentro de nuestro sistema. Así que para la siguiente clase vamos a desarrollar otro tipo de formalismo que nos va a evitar la introducción de las fuerzas de constricción. Y esto es el principio de Alembert de las fuerzas virtuales. En palabras llanas, este principio de Alembert, de D'Alembert, nos dice que en vez de resolver el sistema planteando cuáles son las fuerzas que actúan, lo podemos plantear en términos de cómo van a variar las fuerzas que actúan ante unos desplazamientos virtuales, infinitesimales. Puede parecer muy raro hablar de un desplazamiento virtual, pero solamente es un truco matemático. Es como si congelamos el tiempo y entonces en este tiempo congelado movemos tantito a una coordenada del sistema y vemos cómo reaccionan las demás coordenadas. Esto es básicamente el principio de las fuerzas virtuales. Vamos a obtener ecuaciones de movimiento a partir de variar coordenadas y ver cómo reaccionan las demás coordenadas. Y lo bonito, eh, compañero Jesús Carvajal, creo que dijiste algo, pero tienes el micrófono apagado. Ah, no era de la clase. Ok. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí, vamos a poder plantear todo esto en términos de estas fuerzas virtuales. Y lo mejor de todo es que cuando planteamos en términos de fuerzas virtuales, no hay desplazamientos infinitesimales para las fuerzas de constricción, por lo cual van a desaparecer completamente de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, básicamente con el principio de D'Alembert de las fuerzas virtuales, vamos a poder plantear los sistemas en términos de las fuerzas que sí conocemos, mientras que al mismo tiempo desaparecen las fuerzas de constricción que no conocemos. Y bueno, esto sería todo para hoy. Les voy a pasar este documento, se los voy a enviar y lo voy a dejar aquí dentro creo que tiene esto una carpeta para subir documentos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ahí está al lado creo que es de la sala del grupo. ok. Dice Files.
Ok. Sí, no estoy muy familiarizado con esta interfaz, pero bueno, ahí lo voy a tratar de subir. Entonces, esto sería todo para hoy y pues nos vemos mañana a la misma hora. Mm. Antes de terminar, Disculpe, profe. ¿dudas? Sí. Bueno, yo no estuve en la clase porque estaba en la clase del profe Becerra porque no sabía que me habían cambiado. Ah, Entonces, ajá. después veo se puede descargar la clase, ¿o no? Sí, de hecho, alguien, creo que Jesús Carvajal, está grabando. ¿O quién está grabando la clase? Ah, ok. Ok, entonces, pues porfis, pásanos el video. Creo que lo puedes subir ahí también a la carpeta del grupo. Y ya yo los voy a ir subiendo como un canal de YouTube que recompile todas las clases. Sí, al término de la llamada, nada más te vas a comentarios y ahí va a estar el video. Ah, perfecto. Igual lo puede descargar cualquiera. Ok, Nomás una pregunta a Carlos. ¿Ya sí. se van a quedar así las secciones o...? ¿Las qué? Yo. Ah, 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 pues ya envié los mensajes al grupo para que si quieres hacer altas y bajas, adelante. ok. ok. Antes de terminar, de hecho, por cierto, se me olvidó mencionarles que aquí en el grupo subí pues como la página oficial del curso con el temario, cómo se va a a evaluar. A mí en lo personal, pues como que no me gusta mucho poner exámenes porque es como que nada más estás probando la memoria del estudiante y no qué qué tan hábil es para resolver problemas. Entonces yo me voy a ir por tareas y proyectos principalmente. Aquí puse las reglas del curso. Porfi, prenda la cámara porque a mí me gusta ver así como cuando tienen la cara de duda en su corazón para que molestarlos y decir, pregunten, pregunten. Entonces, eso me ayuda mucho, sobre todo para que no se vayan perdiendo. Y bueno, como recomendaciones, pues sí, para este curso pues voy a estar preparando visualizaciones y simulaciones de los problemas, sobre todo porque hay algunos problemas que analíticamente no vamos a poder resolver, entonces solo nos queda aplicar un método numérico. Entonces, estos problemas por lo general los voy a resolver en matemática. Eh, para otro tipo de problemas donde ni siquiera hemos comenzado como a resolver el sistema y nada más queremos visualizar pues cuáles son las fuerzas de constricción que están actuando, pues voy a utilizar la plataforma Unity, que Unity es una plataforma para desarrollar videojuegos, pero que me gusta mucho porque tiene un módulo de física integrado, lo cual les permite pues empezar a plantear el sistema sin escribir código. Y bueno, como bibliografía me voy a estar basando en el libro de Goldstein principalmente. Me gusta sobre todo cómo comienza. Algunas partes también las sacaré del Marion Thornton. Y en caso de que no les guste ninguno de estos dos libros, yo recuerdo que cuando yo llegué a mecánica, utilicé este libro de Introducción a la Mecánica Clásica de Terencio Soldovieri. Es un libro gratuito y es como la versión for dummies para mecánica. O sea, Soldovieri básicamente lo que hace es que también agarra el orden del libro de Goldstein y el de Marion, pero lo explica así a detalle, con, con ejemplitos y todo. Entonces es como la versión light de esa bibliografía. A mí, en lo personal, me sacó mucho de dudas cuando lo necesité. Entonces, aunque no me voy a basar en ese libro, si tienen dudas, a lo mejor y pueden encontrar las respuestas ahí. Y bueno, pues ya terminamos por hoy. Que les vaya bien en la siguiente clase. Y pues nos vemos mañana. Sí, profe, nos vemos después. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Profesor, una duda, no de la clase, es que, bueno, falta un compañero porque lo agreguen. Ah.